Ok, ya está reiniciada la computadora de viaje, 0 kilómetros marca acá arriba. Pusimos 1 litro de combustible en esta boya y vamos a ver cuánto recorremos con esto. Arranco. ¿Por qué no arranca, Gonzalo? No va a arrancar porque no le... Para que vean que es de veras. Arranco. No arranca. Hoy dejé a Gonzalo que batallara. Es cierto, me hace falta abrirle la llave para que fluya el combustible. Escuchen esto. Giancarlo, ¿cuántos modos de manejo tiene la Tornado Van? Nada más es uno. Es uno, el estándar, normal, así. Viaje a escuela, todo lo que da. Y aunque no es perfecta, estoy enamorado de esta camioneta. ¿Qué cosas no te gustan, Gonzalo, de la camioneta? Lo primero es que los espejos son manuales y no hay ni siquiera palito por dentro. Es manual de que con la mano tienes que mover el vidrio del espejo. Lo segundo que no me encanta es que el volante no tiene ajuste de altura ni de profundidad, de nada. El asiento sí se hace para adelante, para atrás y el respaldo, eso está bien. Lo otro que no me gusta es que no hay como bahías de carga en las puertas, no hay portabazo en las puertas, no hay nada más. ¿Qué sí te gusta? Lo que sí me gusta es el espacio de carga. Esta es la más barata y práctica van o camioneta pequeña de carga cerrada a la venta en el mercado el día de hoy en nuestro país. ¿Pero qué tal la ProMaster Rapid? Esa tiene la misma capacidad de carga, alrededor de 650 kilos, pero no tiene el mismo espacio interior que tiene Tornado Van. Tornado Van tiene una puerta en cada lado, puertas deslizables, y además tiene la puerta trasera que se levanta, o sea, es sumamente práctica para cualquier negocio. O incluso mi chaqueta mental es convertirla en un camper. Sería un microcamper padrísimo. Y acuérdate que las dos puertas en el trabajo te ahorra tiempo. Muchísimo. Ya te puedes estacionar de un lado o de otro o descargarla con 2 personas o 3 personas al mismo tiempo, y en la chamba, ahorrar tiempo es ahorrar dinero. Así es, carnal. En cuanto a seguridad, ¿cómo andamos, Giancarlo? Traes 2 bolsas de aire. Ajá. Para una camioneta de trabajo suficiente. Trae freno de discos adelante, frenos de tambor atrás. Ok. Y ABS y EBD. Es correcto, o sea, es básica, pero no es austera. O sea, sí vas a encontrar las bolsas de aire, los frenos de disco adelante, donde los necesitas para detenerte en una frenada fuerte, y el ABS también, precisamente para ayudarte a detenerte. O sea, por ese lado estamos bien. Van 4.4 kilómetros recorridos acá arriba. No sabemos cuánto va gastado, pero cuando se nos muera, se nos murió y vemos el kilometraje. ¿Cuántas versiones hay y cuáles son sus precios? Hay una sola versión y está en 310,900 pesos mexicanos. Es la más barata y práctica, porque posiblemente ProMaster Rapid sea más barata que esta por 5,000 pesos o 6,000, pero ProMaster Rapid no tiene las puertas a los lados, la altura del espacio de carga no es tan cómoda para meterte, entrar y sacar mercancías, etcétera. Entonces, esta es la más barata y práctica que te puedes comprar. Peso por peso, buen costo-beneficio en Tornado Van. Y hablando de costos de operación del negocio, ¿cómo está el tema de los servicios, carnal? Te tengo una primera gran noticia. El primer servicio es totalmente gratis. ¿En todas? ¿En todo el país? En todo el país, en cualquier Chevrolet, tú puedes agendar tu cita a servicio y el primer servicio es gratis. El servicio es cada 6,000 kilómetros y no rebasa de los 1,200 pesos. ¡Wow! Cada 6,000 kilómetros. Cada 6,000 kilómetros. 1,200 pesos. Un aproximado, y hay algunos servicios como los de 36,000 que sube un poco más, pero ya lleva bujías y ya lleva otros. O sea, es barato el servicio. Es barato el servicio, con una gran atención y gran calidad. Te va a durar muchísimo la camioneta, que es lo que estamos buscando. Yo supongo que sí, porque no tengo una, pero he visto que se está vendiendo mucho. Ahorita fue la más vendida, Chevrolet Tornado. De su tipo. De su tipo, así es. Y aparte, pues ya te está esperando la tuya, Gonzalo. Tú sabes que quiero una de estas para camperizarla. El espacio es buenísimo. Puedes caminar de lado a lado, o sea, la practicidad de las puertas deslizantes laterales, la altura interior, todo. Ya llevamos 7.5, Gonzalo. Kilómetros recorridos. ¿Cuánto crees que lleguemos a alcanzar? Creo que un buen rendimiento con esta de 14 a 15 sería bueno. Yo diría que 12. Yo no me sorprendería si da más de 12 porque sigue siendo un vehículo de trabajo. Comentar también, Gonzalo, que ahorita con los financiamientos que tenemos también puedes financiar tu servicio. ¿Financiarlo adentro de la mensualidad de la camioneta? Dentro de la mensualidad, y así te olvidas ya de cuando vayas a tu servicio llevar efectivo. Ya va prepagado. ¿Y eso es muy caro? ¿Me sube mucho la mensualidad? La mensualidad subiría unos 300 pesos y tú ya irías tranquilo a hacer tu servicio, ya no gastarías en ese momento. Eso está súper bien, eso sí está súper bien. ¿Y el tema de garantía? 3 años de garantía, de defensa a defensa. De defensa a defensa. Solamente los componentes de desgaste, ¿no? Llantas, bandas, balatas y esas balatas, que también tenemos precios especiales
cuando requiera mantenimiento tu unidad. Está súper bien. La neta sí se me antoja una. Las únicas 3 cosas que me faltarían para llevarme una de estas a casa y camperizarla serían: 1, que tuviera transmisión automática para que a mi mujer se le haga más fácil conducirla. 2, que tuviera tracción en las 4 ruedas para meterla off-road. Y 3, que mi mujer no me cuelgue si le llego con una camioneta que compré sin avisarle. Ese es el más importante. Ese es el más importante, sí. Sí reconozco, por fuera no es el diseño más guapo de todos. No es la más bonita, güey. Creo que Peugeot tiene camionetitas de este tipo que se ven más bonitas por fuera, pero son más caras. Pero ahora tú cuéntame, Gonzalo, ¿cómo sientes el manejo? ¿Cómo la percibes? Sabes, la suspensión es firme, es lo primero que sientes, pero es una firmeza necesaria porque si vas a llevar más de media tonelada de carga, 650 kilos, necesitas una suspensión firme. ¿La dirección es hidráulica o electroasistida? Es hidráulica. Sí se siente como igual, como más firme. No es dura, pero no es tan blanda como la electroasistida. Sin embargo, me gusta porque es un sistema todavía más robusto que aguanta torsión más duro, meterte en lugares con carga, o sea, está bien. En cuanto a la aceleración, no estoy seguro qué tanto me gusta o no me gusta porque estamos haciendo la prueba de rendimiento de combustible y tengo que llevármela suave con el pie derecho. Pero, ¿por qué no vemos un pedacito de la prueba de aceleración 0 a 100 que hicimos la vez pasada que la probamos? Adelante. Vamos a pegarle. No espero mucho de la Tornado Van porque estos cambios de marcha son muy cortos. Seguramente se va a tomar su tiempo. Estamos en Tepic, Nayarit, a más de 1000 metros de altura sobre el nivel medio del mar. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Empuje tratando de controlar el spin. Llegamos a la línea roja, hacemos el cambio. El clutch lo tiene hasta adentro, corta hasta el fondo. Mira, la tercera es un cambio más largo cuando le pides bastante. ¡Wow! Llega a 100 kilómetros por hora en tercera. Está decente su tiempo para hacer un vehículo de trabajo. Solo tengo una duda. Ya no me acuerdo si es tracción delantera o tracción trasera. Es tracción trasera, jala con un diferencial, la potencia del motor. A las 2 ruedas. A las 2 ruedas. Ok, eso no me acordaba y eso está bastante bien. A diferencia de muchas de sus rivales que son tracción delantera, la tracción trasera en Tornado Van te va a permitir que cuando vayas cargado, esa carga se repose sobre las ruedas traseras y tenga mejor tracción, mejor empuje para subir pendientes empinadas y esas cosas. Si no vas tan cargado, igual, sí, tener la tracción atrás ayuda a empujar mejor. Está bastante bien. Ok, tengo que hacer malabares. Me confundí, ya revolucioné más el motor. Se nos apagaron las cámaras, tuvimos aquí una emergencia. 15.2 kilómetros recorridos. Es en condiciones cuidadas, con hábitos cuidados. Posiblemente con 650 kilos arriba y en tráfico del infierno de Ciudad de México, por ejemplo, el rendimiento no va a ser tan impresionante. De todos modos, estas pruebas están hechas para mostrar el potencial de cada vehículo y me gusta. ¿Sabes otra cosa que me gusta? Que creo que cuenta con un puerto USB por aquí. ¿Este aquí lo tiene? Ok. ¿Hay estéreo? ¿Viene con este estéreo de fábrica? Sí. Ok, entonces sí hay estéreo. Radio AM, FM, conectividad Bluetooth y un puerto USB por aquí en algún lado. Está bastante bien. Aire acondicionado, que también está chido. Insertos suaves en las puertas, aunque dejan un poquito la lámina expuesta acá arriba, pero es un vehículo de trabajo. ¿Hay algo que tú le quitarías o le pondrías, Gonzalo? Tal vez yo le quitaría esta cosa de aquí, estos fierros, esta como enrejado, esta protección para ¿sí? trabajo. Si la convierto a camper para poder acceder a la parte trasera fácilmente mientras vamos en carretera. Pero esos son muy prácticos y útiles cuando tienes mercancía, para que no se te vengan encima. Está bien pensada la Tornado Van. El espacio arriba de mi pelonchas es todo esto. Si se lo están preguntando. Yo sé que tal vez no, pero es un espacio así de grande. No hay manera que te roces la cabeza cuando estás aquí adentro. Ya se está muriendo. Ya siento que trastabilla 17.4, 17.5. Bastantes. No sé si alcancemos a llegar al retorno. Nos va a dejar allá colgado. Ya. 17.6. Ningún auto se nos había muerto en el mero retorno. 17.7. Se nos va a morir en el mero retorno, carnal. Me voy a tener que dar la vuelta aquí. 17.8. Una vuelta de gangster. Gangsta. Ay, se me muere. Ya se me muere. Ahí perdimos. Yo creo que sí llegamos a los 18 kilómetros, pero ahí perdimos ya por esa vuelta gangsta. Por si no se acordaban cómo se muere un carro, así es como se muere un motor. 17.8 está bastante bien. Obviamente va a variar, pero gracias, carnal. Recuerden hacer su prueba de manejo en Chevrolet Tepic. Chevrolet Tepic. Nos vemos en el próximo video.